Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que todos estén muy bien, con muchas ganas de aprender el día de hoy, chicos. Hoy tenemos una clase diferente porque tenemos una clase de repaso. Sí, repaso de todos los temas que hemos realizado en el curso de comunicación durante esta semana. Comencemos. A ver. Uno de los temas que hemos realizado fue acerca de la fábula. ¿Qué es la fábula? La fábula es un tipo de texto narrativo, generalmente breve, o sea, pequeño, el cual puede estar escrito en verso o prosa. Verso quiere decir en forma de poemas, pero nosotros lo hemos trabajado en prosa, en forma de lecturas, de narración, en forma de historias. Sus personajes son casi siempre animales que personifican seres humanos. El principal propósito, y eso sí quiero que lo subrayen, lo recuerden siempre, de una fábula es dejar una enseñanza y lo hace a través de una moraleja. ¿Cómo se llama la enseñanza en la fábula? Se llama moraleja, que suele aparecer al final del texto. Muy bien, listos, aprendimos acerca de la fábula, pero otra cosa que debemos aprender de la fábula son sus partes. ¿Cuáles eran las partes de la fábula? Primero, el narrador. ¿Qué es? Es el que cuenta o relata una historia. Tenemos también a los personajes. ¿Qué hacen? Realizan las acciones. Pueden ser personas o animales. Recuerda que la mayoría de los personajes en las fábulas son animales que asumen la conducta de un ser humano. También tenemos los acontecimientos. ¿Qué son los acontecimientos? Son los sucesos o hechos que ocurren en la narración. Recuerda los sucesos. Ahora vamos a ver un esquema que es la estructura de la fábula. Primero, la fábula se va a estructurar de la siguiente manera. ¿Cómo es eso, Miss? ¿Cómo se va a construir la fábula? La fábula tiene un inicio, un desarrollo, un desenlace y una moraleja. En el inicio vamos a presentar a los personajes y el trama principal de la historia. En el desarrollo se van a desarrollar los acontecimientos, se presenta el nudo o el conflicto. La palabra desarrollo puede ser cambiada también por el nudo, ya no hay ningún problema con ello. Dentro de lo que es el desarrollo de la historia se va a contar la parte más interesante y el desenlace se presenta como la solución del conflicto o el término de la historia. Ojo, como es una fábula, siempre va a tener incluida una moraleja. ¿Qué es la moraleja? Se presenta la enseñanza que deja la historia. Recuerda que esta estructura la podemos observar en los acontecimientos. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado acerca de las partes de la fábula? Personajes, muy bien. Y los acontecimientos van a presentar inicio, nudo y desenlace. Muy bien, chicos. Ahora vamos a recordar otro tema más que hemos realizado en el curso y hablamos de la entrevista. ¿Y qué es la entrevista? La entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc. Mediante una serie de preguntas. ¿Te acuerdas la tarea que te dejé? Realizar unas preguntas. Claro. Para realizar una entrevista es necesario conocer el tema y preparar las preguntas. Después de haberlas hecho, se escribe el reporte. Muy bien. Entonces la entrevista en realidad es una conversación. Sí, ¿para qué? Tiene como fin obtener información. Recuerda bien, subráyelo si es preciso. Ahora, debemos recordar también de la entrevista las partes que posee. Por ejemplo, tiene un inicio o presentación de la entrevista. Como su nombre lo indica, es el momento en el que se comienza la entrevista. Si es periodista, en esta parte se debe hacer un pequeño resumen sobre el tema o el tema a tratar y mencionar un poco sobre la vida, obra o profesión del entrevistado. O sea, es como un preámbulo. ¿Cómo? Como una presentación. Claro, si yo voy a entrevistar, por ejemplo, a un futbolista famoso, primero tengo que presentarlo. Y después tenemos como segunda parte la parte llamada cuerpo desarrollo de la entrevista. En este momento es importante elegir unas preguntas exactas, concisas e importantes. Deben ser trascendentales y que siempre aporten a lo que se quiere saber. Se debe evitar caer en las banalidades y aunque la dinámica puede ser fluida y amena, nunca debe perderse el rumbo y objetivo de lo que se requiere conseguir. Por otro lado, el entrevistado debe tener presente que las preguntas deben ser
respetuosas. En el cuerpo, chicos, se va a ver la parte más interesante de la entrevista. ¿Cuáles son? Las preguntas, la interacción, claro, las preguntas. Para ello, uno tiene que tener ya un cuestionario establecido y como mismo se ha presentado aquí, dicen, deben ser preguntas respetuosas, porque tú no quisieras que si tú fueras el entrevistado, te preguntaran cosas que no son debidas. Y también otra parte de la entrevista es el cierre o conclusión de la entrevista, que es, en esta parte de la entrevista se concluye con las preguntas y en el caso periodístico el entrevistado concluye en algún comentario o reflexión sobre la temática. En caso de que lo considere necesario o tenga algo que acotar, puede volver a hacer énfasis en la vida del entrevistado y un breve resumen de lo tratado y mencionado en la entrevista. En la conclusión o cierre de la entrevista, vamos a incluir ¿qué cosa? Las últimas preguntas y también en el caso del periodista, la persona que esté entrevistando, sus últimos comentarios o reflexión sobre el personaje que hemos entrevistado. Muy bien, está muy fácil. Recuerda el trabajo que hiciste. Entrevistaste a un familiar. Exactamente. ¿Listo? Ahora vamos a ver las partes de la entrevista. En una entrevista hecha y escrita. Lee la siguiente entrevista. ¿Te acuerdas de la que hicimos? Título, El Canillita. Así se va a llamar mi entrevista. Y aquí comienza el inicio. ¿Qué habíamos dicho del inicio? Es presentar a nuestro personaje. Aquí nos encontramos en la Plaza de Armas de la ciudad de Trujillo con el niño Juanito, uno de tantos canillitas de esta zona, quien nos ha concedido una entrevista. Muy bien, hemos presentado a nuestro personaje, también un poquito acerca de su vida. En la segunda parte vamos a encontrar el cuerpo, que es la parte en la que realizamos las preguntas. Hola Juanito, ¿desde cuándo te dedicas a la venta de periódicos? Uf, desde la edad de 6 años, o sea, hace 4 años. ¿Por qué vendes periódicos? Bueno, porque al quedar huérfano me fui a vivir con mis tíos. Ellos también venden periódicos y tengo que ayudarlos para poder comer y estudiar. Ah, ¿estudias? ¿En dónde? ¿Y en qué grado estás? En una escuelita de Florencia de Mora. Estoy en 3er grado. ¡Qué bien! ¿Te gustaría poder llegar a estudiar en la universidad? Claro que sí, seguiré vendiendo periódicos y podré seguir estudiando hasta llegar a ser un doctor y poder ayudar a los pobres. Muy bien, aquí vemos la realización de preguntas. Por ejemplo, hemos hecho una pregunta aquí, 2 preguntas, aquí hay una tercera pregunta y se acabó la entrevista. Y aquí al último tenemos lo que llamamos cierre o conclusión. Estas fueron las palabras de Juanito, niño dedicado a la venta de periódicos, al cual debemos imitar en cuanto a sus ganas y fuerza para seguir estudiando, sin importarle el trabajo que realiza. Esperamos visitarlo en otra oportunidad. En esta parte estamos dando una reflexión acerca de las preguntas y del entrevistado. Muy bien, chicos. Y aquí fue un tema muy interesante porque trabajamos con la entrevista. Ahora vamos a recordar un poco acerca de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo. ¿A qué se le llama sentido completo? O sea que se entiende. Expresa la actitud del hablante y tiene independencia sintáctica. ¿Qué quiere decir eso? Que la oración se entiende. Además, nosotros como hablantes siempre realizamos oraciones. Por ejemplo, el arroyo tiene poca agua. ¿Esa es una oración? Sí. ¿Tiene sentido completo? Sí. Entonces se le considera oración. ¡Aló! ¿Aló es una oración? ¿Dudas? ¿Por qué? ¿Tiene sentido completo? Sí. Este también es una oración, aunque más corta. ¿Sí? ¿Te confundiste un poco? ¿Recuerdas el último tema? Ahora, vamos a recordar un poquito acerca de las clases de oraciones. Tenemos las oraciones unimembres. ¿A qué se le llaman las oraciones unimembres? Es un tipo de oración que se entiende su significado. Expresan sentimientos, estados de ánimos o emociones. Pueden tener verbos impersonales, se refieren a fenómenos atmosféricos o ser de la tercera persona del plural. En pocas palabras, ¿qué son las oraciones unimembres? Según la definición, las oraciones unimembres solamente tienen un miembro, o sea, no son una oración completa que no es, digamos, no tienen sujeto y predicado. Recuerda que las oraciones tienen sujeto y predicado.
Ahora también recuerda que las oraciones unimembres expresan sentimientos, estados de ánimos, emociones. Además, dice que a veces presentan verbos. Sí, la mayoría de oraciones unimembres no tiene verbo, pero lo utilizan ¿para qué? Para mencionar algún fenómeno atmosférico. ¿Cómo es eso, Miss? Ahorita te lo voy a explicar. Por ejemplo, auxilio es un estado de ánimo. Será oración unimembre. Además, las oraciones unimembres son pequeñas. Buenos días, también es una oración unimembre. ¿Por qué? Porque son unas palabras muy pequeñas. Además, si te das cuenta, no tiene verbo. Hace calor, Miss, pero ahí sí tiene verbo. Hace es verbo. Claro, pero hace calor hace referencia a un fenómeno atmosférico que es el calor. Entonces, por lo tanto, será una oración unimembre. En pocas palabras, eso quiere decir lo siguiente. Una oración unimembre puede tener verbo, pero si habla de un fenómeno atmosférico, se le considera unimembre. Sí. ¿Qué oraciones podría ser unimembre? Adiós, gol, bienvenidos. Eso será una oración unimembre. Pero ahora vamos a recordar las oraciones bimembres. ¿Qué son oraciones bimembres? Es una oración que se puede dividir en sujeto y predicado. Miss, hemos practicado sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? ¿Qué es el predicado? Ahora te lo explico. Se empieza con mayúscula y termina en punto. Se entiende claramente el mensaje. La oración bimembre presenta qué persona realiza la acción y qué acción realiza. ¿Cómo es eso, Miss? Explíquenos mejor. Muy bien. Por ejemplo, acá dice, el loro vive en la Amazonía. Para analizar una oración bimembre tenemos que encontrar primero al verbo. ¿Y qué es el verbo? Es la acción. A ver, leamos. El loro vive en la Amazonía. ¿Cuál es la acción? Vive. A ver. Vive. ¿Quién vive en la Amazonía? El loro. El loro será sujeto. Y todo lo que me queda será predicado. Dentro de la oración voy a darme cuenta que el verbo está dentro del predicado. A este se le va a conocer como núcleo del predicado, porque es la parte más importante del predicado. Así como el predicado tiene la parte más importante, el sujeto también. A ver, ¿cuál crees que será? ¿Él o loro? Claro, es loro. ¿Por qué? Porque es más importante que él. Se le va a conocer como el núcleo del sujeto. Ah, ya. Ahora vamos a la siguiente oración. La profesora y la alumna son felices. Vamos a encontrar el verbo que es son. ¿Quiénes son felices? La profesora y la alumna. Será sujeto y todo lo que me queda, predicado. Ahora, habíamos dicho que la parte más importante del predicado es el verbo, núcleo del predicado. Aquí, ¿de quién será la parte más importante del sujeto? Será profesora y alumna. ¿Por qué? ¿Por qué será el núcleo del sujeto? Porque estoy hablando de la profesora y estoy hablando de la alumna. La no, ni la i, ni la otra vez. No, solamente de la persona que estoy mencionando. Está muy sencillo. Ahora vamos a ver algunos ejercicios para reforzar nuestros conocimientos. Recuerden, chicos, que esto va a venir en el examen. ¿Cómo se llaman las oraciones que pueden separar en sujeto y en predicado? Se llaman bimembres. Muy bien. Ahora, señala oración bimembre. Recuerda que las bimembres tienen verbo, o sea, acción. Las flojas cigarras, ¿tienen verbo? No. Buenas tardes, tampoco. Los muchachos escriben poemas. ¿Tienen verbo? Sí, escriben. Por lo tanto, la oración la oración que sea bimembre será la C. Vamos a la siguiente. Identifica si la oración es unimembre o bimembre. Recuerda que las que tienen verbo son bimembres, a menos que hable de un fenómeno atmosférico. Fiona vivía como una dragona. Vivía es un verbo, es una acción. Por lo tanto, será una oración bimembre. Salva a China Po. Salva es verbo. Tiene acción. Por lo tanto, será bimembre. Hasta luego, José. ¿Hay verbo? No. Por lo tanto, será unimembre. Yo soy tu amigo fiel. ¿Tiene verbo? Sí. ¿Cuál es? Soy. Entonces será bimembre. Está muy fácil. Recuerda que esto puede venir en el examen. Bueno, solamente me queda decirles gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho, estudien mucho para el examen. Los quiero mucho. Hasta la próxima clase, chicos. ¡Suerte!